Hoy vamos a hablar sobre líquidos, biofísica de los líquidos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profe. Bueno. Todos los elementos capaces de circular por cualquier sistema, puede ser cualquier sistema así, si hablamos en el cuerpo, por ejemplo, el sistema respiratorio y la sangre en el sistema circulatorio, a ellos se le llaman fluidos. Todos los elementos capaces de fluir, de circular con poco trabajo, se le llaman fluidos. Entonces, los fluidos, el aire y la sangre en el cuerpo son fluidos. Ellos circulan por los sistemas respiratorio y circulatorio. Entonces, todos los elementos capaces de circular con mínimo trabajo se le conoce como fluidos. Entonces, dependiendo de la cantidad de partículas que contiene un fluido, algunos fluidos son menos densos, como el aire. Entonces, el aire se le conoce que es un fluido menos denso, la densidad. La densidad se refiere a la cantidad de elementos que tiene un fluido. Entonces, el fluido, dependiendo de la densidad, algunos son muy fluidos, como el aire. El aire tiene la capacidad de fluir sin necesidad de una forma de conductor. No precisa de un vaso, no precisa de no me acuerdo cómo sería ¿cómo se llama por donde pasa el agua? Canal, cano. No precisa de un caño, ¿verdad? Ellos viajan sin necesidad por causa de la cantidad de elementos que tienen en él, tipo la densidad. Es poco denso. La sangre necesita de un elemento para poder circular, ¿verdad? Porque tiene muchas células, tiene mucha cantidad de elementos, entonces su densidad es mucho mayor. Entonces, los fluidos se diferencian, o sea que la capacidad de fluir se va a diferenciar en las densidades de nuestros elementos. El aire que nosotros respiramos, el aire atmosférico, es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra y está compuesta en 20,93% de oxígeno, 0,03 de dióxido de carbono y otros gases, 79,04% de otros tipos de gases. Si es que en un lugar hay vapor de agua, ahí disminuye proporcionalmente todos estos porcentajes, porque hay vapor de agua. Por eso cuando tem un lugar onde está úmido e calor, a gente parece que a gente não consegue respirar, né? Vocês já ficaram em um lugar quente e dentro tá muito úmido, parece que fica pesado, o sea que la capacidad respiratoria disminuye. Sí, en Porto Alegre. Entonces, en un lugar donde hay mucho vapor de agua, todo esto disminuye, todos estos porcentajes. Y la sangre dijimos que también es un fluido. Aquí en esta imagen
Normalmente cuando nosotros sacamos sangre y la sangre se coloca en una centrífuga, la centrífuga separa los elementos celulares del plasma. Entonces este es el plasma y estos son los elementos celulares. Normalmente la cantidad de elementos celulares es 45%, y la cantidad de plasma es 55%. Y ahí va a haber una pequeña diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen menos cantidad de elementos celulares que los hombres. Entonces, los elementos celulares, entre ellos están los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Son las células que están en la sangre. Y aquí en el plasma están las proteínas, hidratos de carbono, elementos metabólicos, hormonas, gases, todo eso se encuentra en el plasma. Entonces la sangre, si es que nosotros separamos con una centrífuga el plasma de los glóbulos rojos, se puede ver lo que serían los elementos celulares del líquido, ¿verdad? Del líquido de la sangre. Como función de la respiración tiene como función hacer el intercambio de gases entre el cuerpo y el exterior. Entonces, nosotros absorbemos dióxido de carbono por las fosas nasales. Por las fosas nasales se va por la parte faríngea, después va a la tráquea y viene a los pulmones. ¿Ustedes recuerdan cómo los gases pasan por las membranas, gente? ¿Por cuál tipo de transporte? Difusión. Pasivo. Difusión. Pasivo. ¿Cuál tipo de transporte utiliza el aire para atravesar la membrana? Difusión simple. Difusión simple. Entonces, aquí en la membrana, las células del pulmón se les llaman neumocitos. Por eso cuando una persona tiene una neumonía, significa que hay una infección de las células del pulmón. Neumonía. Entonces, neumocitos. En la membrana del neumocito, cuando los gases llegan a los pulmones, a los alveolos, atraviesan fácilmente porque son gases, ¿verdad? Por la membrana y hacen el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, inhalan oxígeno, expulsan dióxido de carbono. Y la función de la circulación sanguínea es, bueno, los vasos. Voy a buscar una imagen para mostrarle bien. Circulación. Entonces, cuando la sangre está circulando por los vasos son impermeables. Los vasos tienen varias capas de células. Una capa más interna, epitelio, después tiene músculo liso y por último tiene tejido conjuntivo. Entonces, mientras que cuando la sangre pasa a los vasos sanguíneos, tipo la aorta, y después va a los diferentes tipos de tejidos, mientras que el vaso es
arteria, cuando es arteria, arteriola, hasta arteriola, los vasos conducen sangre, ellos solo conducen. Una vez que entran en el tejido y se vuelven capilares, es cuando ellos hacen el intercambio de los nutrientes entre célula y tejido. Voy a buscar otra imagen. Acá pueden ver en esta imagen que es muy linda. Pueden ver, gente, todos los vasos, tanto las venas como las arterias, mientras son arterias, ¿verdad? Mientras no se convierten en capilares, ellos tienen tres vasos, tres capas. Una capa muy interna que es epitelio, después una capa que está formado por músculo liso y la última capa que se llama externa o también que está formado principalmente de tejido conjuntivo. Las arterias tienen mayor cantidad de células, mayor cantidad de músculo, mayor cantidad de tejido conjuntivo, entonces es mucho más grueso que las venas. Las venas también tienen tres capas, la capa interna, epitelio, músculo liso y tejido conjuntivo. Cuando ellos entran al tejido y se vuelven capilares, en la forma de capilar, ellos perdieron esas dos capas externas y se quedaron solamente con la capa interna, con la capa de epitelio. Y es en esta forma aquí donde hay intercambio de los nutrientes con los tejidos. Estoy hablando muy rápido. No, profe. No, está bien. Entonces, acá por ejemplo tenemos un capilar sanguíneo. Acá tenemos un capilar sanguíneo. No sé si ustedes están consiguiendo distinguir acá. Aquí, capilar. Aquí está el epitelio del capilar. Después del capilar está el líquido extracelular. Es decir, aquí ese pequeño espacio que está. Y después están las células. ¿Entienden? Entonces, siempre los vasos sanguíneos depositan los elementos aquí en el líquido extracelular. Y la célula va a depender de los elementos que se encuentran acá. Y dependiendo de su necesidad, ellos van agarrando oxígeno, agarran hormonas, agarran elementos como glucosa. Entonces, los elementos, nutrientes y los gases, las hormonas, todos viajan aquí en el líquido, en la sangre, por el plasma sanguíneo. Cuando llega a los capilares, los elementos pasan por el capilar del vaso al medio extracelular y de acuerdo a la necesidad, después ingresa adentro de la célula. Los gases normalmente pasan al líquido extracelular y como los gases es necesario siempre está en constante movimiento. Ingresa oxígeno, sale dióxido de carbono. Aquí, por ejemplo, es un tejido cualquiera. La misma cosa en los pulmones. Aquí
En los pulmones, aquí está un alveolo pulmonar. Acá viene por los bronquios, bronquiolos, el oxígeno. Cuando llega a los alveolos, pasa por la membrana del alveolo al líquido extracelular y directamente va al vaso sanguíneo. Se une a la hemoglobina y viaja para todos los tejidos y de acuerdo a la necesidad de los tejidos van liberando oxígeno primero en el líquido extracelular y después entra a la célula. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. Entonces, una vez más, la función de la circulación, dependiendo, está el árbol circulatorio, se le conoce como árbol porque tiene muchas ramificaciones, desde la aorta, después se divide en todas las arterias que van para los pulmones, que van para las vértebras, para los músculos, entonces se le conoce como árbol. El árbol circulatorio transporta a los tejidos la sustancia absorbida en el tubo digestivo y el oxígeno absorbido en los pulmones. Entonces, otra cosa. Entonces, un poco de anatomía. Los nutrientes que nosotros cuando nos alimentamos, viene el alimento al estómago, después pasa al intestino delgado. En el intestino delgado se absorben todos los nutrientes que vamos a comer. Entonces, existe la vena que está, acá está la vena que está por el estómago, una vena que viene del vaso, después la vena que pasa se llama mesentérica. La vena acá es vena, pero acá dice arteria, ahí está aducente. Entonces, la vena mesentérica superior que está quitando toda la sangre del intestino delgado y la vena mesentérica inferior que viene del recto. Entonces mesentérica inferior se une con la arteria esplénica y acá también la arteria del estómago se unen. Y todo lo que nosotros comemos viene tanto en el estómago, en el intestino delgado. En el intestino delgado, donde es principalmente el lugar donde se absorben los nutrientes. Entonces, toda esa sangre que está siendo drenado de los tejidos viene al hígado. El hígado filtra, produce muchos tipos de hormonas, también produce bilis y muchísimas otras cosas, depósito de glucosa. Entonces pasa por el hígado, después va a la vena cava inferior, a la aurícula derecha, y ahí los nutrientes van para el pulmón, que es donde se hace el intercambio gaseoso, después vuelve al corazón y va a los tejidos. No sé si me comprenden. Entonces, a través del árbol circulatorio, la sangre transporta a los tejidos las sustancias que se absorben en el tubo digestivo y el oxígeno absorbido en los pulmones. Entonces, transportan dióxido de carbono a los pulmones y los productos metabólicos a los riñones. Y una vez que pasa de vuelta, va a la aorta, a todos los tejidos, después vuelve por las venas, pasa por los riñones,
el riñón filtra todos los desechos. Entonces nuestro riñón es el que filtra los desechos de todas las células. Otra función de la circulación es regular la temperatura corporal, distribuyendo hormonas y otras sustancias que regulan su función celular. ¿Están entendiendo? Sí. 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 Entonces, la función principal de la circulación es llevar los elementos, tanto nutrientes como gases, a todos los tejidos. Entonces, la función de la circulación sanguínea. Entonces, ¿cuáles son los elementos y sus funciones? El corazón funciona como bomba. El corazón, cuando llega la sangre, aquí viene la sangre de la vena cava inferior. Cuando llega al corazón, pasa a los pulmones, después vuelve al corazón, va a los tejidos. Entonces, el corazón funciona como bomba. De acuerdo a la cantidad de sangre que llega al corazón, él va a hacer fuerza para volver a impulsar la sangre para los tejidos. Si es que llega poca sangre al corazón, el corazón va a disminuir su frecuencia en un momento porque no llega sangre al corazón. Entonces, ¿cómo se llamaba eso? Toda la sangre que llega al corazón, el corazón se dilata, se expande lo máximo posible y vuelve a producir una fuerza para enviar todo de vuelta a los tejidos. ¿Cómo se llama esa ley? Lei de... Peraí, Frank, peraí, esqueci o nome. Frank Starling. Isso, Frank Starling. Starling. Todo o coração, todo o sangue que chega, o coração devolve para a circulação. Cuanto más sangre llega, más se dilata y más fuerza de contracción hace porque no tiene que sobrar sangre en las venas. Sabe, gente, no corpo é nas veias onde tem maior depósito de sangue. Mas quanto más aumenta la volemia en los vasos, en las venas, entonces llega más sangre al corazón. Cuanto más sangre llega al corazón tiene que mandar toda esa sangre de vuelta a los tejidos. Porque si no tiene esa fuerza va a haber reflujo y comienza a volver la sangre para abajo. Si es que es corazón izquierdo, la sangre va a los pulmones y normalmente la persona tiene un pulmón encharcado de sangre. Si es que es corazón derecho, el reflujo va para el miembro inferior, primero para el hígado fica enorme, una hipertrofia del hígado, y después, si es que no se controla, va para los miembros inferiores y al final hay un edema generalizado. Entonces, toda la sangre que llega al corazón, el corazón no puede hacer que sobre sangre en su vena. Tiene que mandar todo de vuelta a los tejidos. Los vasos, su función es conducir y distribuir la sangre a las arterias y arteriolas. Entonces, todos los vasos, mientras son vasos, en cuanto eles son vasos, aquí cuando son vasos solamente su función es distribución, no tiene otra función. Entonces, conducir y distribuir sangre. El lugar donde ocurre el intercambio de los gases es cuando se vuelven, ¿cómo se llama esto? Capilares. Cuando se vuelven capilares, ellos pierden las dos capas externas y ahí es donde se vuelve permeable, o sea que es relativamente permeable para que pueda haber intercambio de elementos entre el vaso, el líquido extracelular.
Y después del líquido extracelular pasa a las células por esos tipos de transporte que nosotros vimos, ¿recuerdan? Todos los elementos están en el líquido extracelular. Y los vasos que retornan, que llevan la sangre son las venas y las vénulas y las venas. Bueno, ahora vamos un poquitito a la parte física. Bueno, existe una presión hidrodinámica en la parte del corazón para que la sangre circule. Entonces, hidro significa líquido, dinámica, movimiento. Entonces, para que ese fluido esté en movimiento necesita de otros tipos de presión. Entonces, la fuerza impulsora para que el movimiento de un fluido, o sea que para el movimiento de un fluido es una diferencia de presión. Los fluidos circulan desde áreas con mayor presión hacia áreas con menor presión. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, al inicio de un vaso sanguíneo, aquí está el corazón. El corazón. Aquí, en el punto 1, la presión es mucho menor. En el punto 2, vamos a suponer que se encuentra en el miembro superior, en las manos. En el punto 2, la presión ya va a disminuir. Entonces, los fluidos circulan desde áreas con mayor presión hacia áreas con menor presión. ¿Están entendiendo? ¿Quién le impulsa? El corazón. La fuerza del corazón impulsa la sangre para que vaya por los vasos. Pero cuanto más lejos está, va disminuyendo la presión. Aparte de eso, también que disminuye el calibre de nuestros vasos. La presión hidrodinámica, al ser impulsada por el corazón, la sangre adquiere presión hemodinámica compuesta por dos términos. Existen dos presiones que hacen que esa sangre pueda fluir del corazón para los tejidos. Dos tipos de presiones. Uno, la presión hidrostática o hemostática, que es la presión lateral ejercida por los vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, en la aorta. ¿Ustedes saben cuál es el calibre de la aorta? Es aproximadamente 4 centímetros. Entonces, dependiendo del vaso, cada vaso tiene su calibre diferente, pero aquí la aorta es la arteria con mayor calibre del cuerpo. Entonces, dependiendo, normalmente siempre va a pasar en reposo, por ejemplo, 4 a 5 litros de sangre por la arteria. Entonces, la aorta no precisa hacer tanto esfuerzo para mandar. ¿Hoy? Entonces, esa presión que ejerce las paredes de los vasos para que el fluido pueda circular se le conoce como presión hemostática. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, la aorta tiene un diámetro aproximadamente entre 3 a 2, desde 2,5 a 3 centímetros. Y como ustedes pueden ver, los vasos
ellos tienen el músculo. Entonces el músculo tiene una cierta elasticidad. Entonces cuando viene una pequeña cantidad a más de sangre a la aorta, entonces como la aorta es elástica, entonces se dilatan un poco. Entonces, dependiendo de la cantidad de sangre que llega, pero si llega más de lo normal, la cantidad de sangre a la aorta, ahí la aorta va a ejercer presión. No sé si me están entendiendo. Professora, ¿Qué? o que eu estou entendendo é o seguinte, que a pressão lateral seria o nível de tem interferência com o nível de elasticidade daquele vaso sanguíneo. Então, vasos sanguíneos menos elásticos exercem um tipo de pressão e os mais elásticos exercem outro tipo de pressão. É isso? Quando a senhora se refere à pressão lateral, tem a ver com a elasticidade do vaso? Entonces, normalmente tiene que fluir por un vaso tiene que fluir solo cierta cantidad, o sea que la cantidad normal, vamos a suponer, en reposo 4 a 5 litros. Si es que hacemos una función arterial, si hacemos o sea, hay un aumento de... yo quería una imagen de la presión de la pared capilar. Bueno, entonces, normalmente el vaso tiene un calibre normal, ¿verdad? Tipo, como ya dijimos, la aorta 2,5 en centímetros su diámetro. Si es que llega más sangre de lo normal, entonces al comienzo la arteria tiene la capacidad de dilatarse un poco. Entonces, pero si es que la sangre es mucho más de lo normal, entonces la arteria va a hacer una presión hacia la sangre, ¿verdad? Es como si fuese a gente está lavando o chão com uma mangueira e fazemos presión en una punta, ¿no? Entonces la sangre va a producir mayor presión para pasar por ese vaso. No sé si me está entendiendo. Entonces, aquí por ejemplo, aquí tenemos un vaso donde está obstruido por una placa de gordura, placa de ateroma. Entonces, aquí la sangre circula bien, porque aquí el diámetro del vaso está bien para su circulación. Aquí ya hay una obstrucción, ya hay un calibre disminuido, entonces va a haber una presión hacia los vasos y acá va a pasar la sangre con mayor presión. É a mesma coisa que a gente está com uma mangueira, a gente aperta em uma ponta, la presión de la agua va a salir con mayor presión. ¿Está entendiendo? La presión del vaso. La presión del vaso que está haciendo para el fluido que está circulando. El resto, chicos, ¿qué tal están?
tranquilo. Entonces, eso, la presión ejercida contra las paredes de los vasos, la presión que los vasos ejercen por el líquido, por el fluido, se le conoce como presión hemostática. Presión hemostática. ¿Qué se le hace cuando una persona está desangrando? Hemostasia, ¿verdad? Se le intenta disminuir la circulación en ese punto. Entonces, se le presiona al vaso para que no haya un desangramiento. La otra presión que se ejerce es la presión cinemática. Entonces, es la presión ejercida sobre un plano perpendicular a la dirección de la circulación y debida a la energía cinética recibida. ¿Quién le proporciona energía cinética a la sangre? Fuerza de impulso. Fuerza de impulso del corazón. Entonces, el corazón impulsa la sangre, entonces por energía cinética el fluido va a viajar por los vasos. Siempre que la arteria tenga un calibre normal y el fluido, el líquido esté también normal. Porque ustedes saben que si existen cosas que hacen que nuestra sangre se quede muy denso. Entonces, cuanto mayor cantidad de células exista en el líquido, entonces va a ir disminuyendo también la capacidad de velocidad, o sea que la velocidad del viaje del líquido. Entonces, la viscosidad de la sangre tiene un valor aproximado de 0,45 poise. Este aumento se debe al hematocrito, el porcentaje del volumen hematocrito también se le conoce a los elementos celulares de la sangre, que eran glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Después también están las proteínas y otros la resistencia a la deformación de los glóbulos rojos. Entonces, a todo esto junto se le conoce como viscosidad. Si hay un aumento de proteínas, la sangre se vuelve muy viscosa. Si hay un aumento de hematocrito, la sangre se vuelve muy viscosa y va a ser más difícil circular. Cuanto mayor es la viscosidad, menor va a ser la capacidad de fluir. Vocês acham que esse sangue vai fluir facilmente pelos vasos? Nem um pouco. Não, né? Não. Professora, Oi. o que é esse líquido esbranquiçado? Lípidos, gordura. A pessoa tá com colesterol muito alto. Isso é mais colesterol que sangue. Sim, professor. Já peguei uma assim também, muito colesterol. E lá a pessoa pensa que come água ela graxa. Isso, eles acham que tipo, vou comer, o que tem? Comem, olha só. Eso de aquí es puro gordura. Entonces, ustedes, este de aquí, su viscosidad es muy alta, este de aquí es muy denso. Ustedes acham que esse sangue flui tranquilamente por el vaso. Então, é isso que obstrui los vasos sanguíneos y pueden producir infarto. Neste caso, si la sangre está así, no quiero ni ver el corazón. Meu Deus, parece manteiga derretida. É, né? Leite condensado. Aí é aquela pizza de sexta-feira, fica assim. Oi? Entonces, vocês sabem que a gordura sempre gruda nos... Tipo, a gente lava a louça
a gordura va incrudando no, ¿cómo se llama? En los caños. ¿Cómo se llama caños? Cano também, cano. Entonces, a gordura sempre gruda nos canos, né? Depois tem um tempo que eles entopem e a gente tem que limpar. E o que vocês acham que acontece em los vasos sanguíneos? A mesma coisa. Eles vão grudando em las paredes de los vasos e vai formando la placa de ateroma. Outra coisa que sucede, como dijimos, los vasos tienen elasticidad por causa de los músculos lisos. Pero con el tiempo, tanto colesterol con el tiempo hace que los vasos se queden más rígidos. Porque esa gordura se gruda en los vasos y dejan a los vasos rígidos. Entonces, aquí por ejemplo, la placa de ateroma, pueden ver que hizo que el calibre de este vaso disminuya casi 50%. Por aquí tiene que pasar el resto del líquido que tiene la sangre. Entonces, ¿qué hace eso? Aumento de la presión arterial, porque donde tiene que pasar normal, tiene que hacer una fuerza para pasar por este calibre pequeño. Y hay veces que la presión es demasiado grande que ellos rompen una placa de ateroma y esta placa de ateroma viaja por los vasos sanguíneos, van a una arteria, normalmente la arteria coronaria, y obstruyen una arteria coronaria y produce el infarto de miocardio. Ese es uno de los principales factores que producen el infarto del miocardio cuando las placas de ateroma se sueltan. O esa sangre puede obstruir en cualquier momento una arteria muy pequeña que pierde su elasticidad, entonces puede obstruir. Porque, como ya les dije, esa cantidad de colesterol hace que los vasos se vuelvan más rígidos, no tienen elasticidad. Otro elemento que produce pérdida de elasticidad de los vasos, el cigarrillo, la bebida alcohólica. Mucha bebida alcohólica hace que los vasos se vuelvan más rígidos. ¿Y qué pasa? Una persona que bebe mucho y tiene colesterol alto, entonces sus vasos perdieron la elasticidad y son potenciales pacientes coronarios. Professora, mas esse paciente tirou o sangue normal e saiu desse jeito? Sim. Ele morreu, né? Não morreu. Tem mais gordura do que sangue, né? Mas o seu colega falou que ele já viu um paciente assim. O seu paciente era gordo? Quem foi que comentou isso? Eu não lembro. Foi o Gilberto. O cara não pesava 50, 60 quilos, não. Não, tipo, tem pessoas que têm problemas também de isso se llama dislipidemias. Las dislipidemias, hay personas que tienen por causa de genética, tipo a familia tiene colesterol alto y después ajuda também a má alimentação, tipo, a gente tem que controlar sempre o nosso sangue, nossa alimentação. Entonces, la velocidad de la sangre, como ustedes ya pudieron percibir, va a depender, 1, de la densidad del líquido y 2, ¿de qué? De nuestra pared de los vasos. La velocidad de la sangre, el caudal sanguíneo es constante, pero la velocidad es inversamente proporcional a la sección del lecho vascular.
como ya les dije, dependiendo del lecho vascular y dependiendo de, vocês lembram que eu falei também que quanto mais longe está de cuanto más lejos se encuentra, también va disminuyendo la presión. Entonces, la presión que se encuentra la sangre aquí es mucho mayor que la presión de la sangre que va aquí. Aquí, por ejemplo, la presión aquí ya es mucho menor. Tanto porque el vaso disminuyó su calibre y porque está mucho más lejos del elemento que le produjo la presión. Cuanto más lejos, entonces aquí la presión va a ser mayor que la presión que hay acá. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, también la velocidad, cuanto más lejos se encuentra del elemento que produjo la presión cinemática, ¿verdad? El elemento que le produjo la energía cinética para poder circular, entonces la velocidad va a ir disminuyendo. Existen dos regímenes de fluidos. Entonces, el fluido, su forma normal de viajar se le llama régimen laminar. Entonces, el régimen laminar, cuando la sangre está fluyendo no tiene ningún tipo de obstrucción, la densidad del líquido es normal. Entonces la sangre fluye aquí, siempre en el centro la velocidad es mayor que la velocidad en los extremos porque acá existe fricción y la presión que ejerce el vaso también por el líquido. Entonces aquí en el centro la velocidad es mucho mayor. A ese tipo de régimen se le conoce como régimen laminar. Entonces este es el régimen ideal, la forma ideal que la sangre pueda fluir. Para que pueda fluir, el régimen debe ser régimen laminar. El régimen turbulento principalmente ocurre cuando hay disminución de calibre del vaso. Si aquí hay una placa de ateroma, una placa de gordura, si aquí hay una placa de ateroma, gente, entonces aquí el régimen es laminar, pero cuando va a pasar aquí tiene que continuar siendo este calibre nuestro vaso, pero aquí el calibre disminuyó, entonces aumenta la presión el fluido para pasar por ese calibre pequeño. Entonces aquí va a producirse un régimen turbulento. Entonces ocurre turbulencia. Y si esa turbulencia es persistente, hay veces que produce trombos, que serían pequeñas burbujas de aire, que si va a pulmón, ellos producen tromboembolia pulmonar. Entonces, el régimen ideal es el régimen laminar. Claro que existen lugares donde hay turbulencia, donde por ejemplo en el corazón cuando se abren las válvulas hay ese tipo, eso genera pequeñas turbulencias, pero la circulación dentro de los vasos sanguíneos siempre tiene que ser laminar. ¿Cierto? Profesora. Sí. Una persona de los 70 tiende a tener estas placas. Las placas de ateroma. Sí. Y depende mucho de su colesterol, si es que está elevado. Si es que tiene dislipidemias, puede que sí. Pero si una persona tiene una buena alimentación, toma mucha agua, se mantiene activo y no existe mucho colesterol y triglicéridos en la sangre, normalmente no. Los vasos se mantienen limpios. Ah, sí. Gracias. De nada.
Professor, ¿Sí? eu não entendi aqui, ó, na questão da velocidade de la sangue, que tem um slide assim, el cadáver é constante ter uma velocidade inversamente proporcional à la seção del lecho vascular. Eu não entendi essa afirmação. Entonces, va a ser proporcional al lecho vascular, es el vaso, lecho. Entonces, va a ser perpendicular. Aquí está fluyendo, ¿no? Si hay es perpendicular con el vaso, ¿entendés? Aquí está el vaso, aquí está fluyendo en esa dirección tu sangre. Es perpendicular con el vaso. Entonces, normalmente el vaso, el lecho vascular, tiene, como dijimos, su calibre. Si la cantidad de sangre es normal que está viajando, entonces no ocurre ningún cambio, la velocidad es constante. Si es que este vaso, por A o B motivo, puede ser por una placa de ateroma, disminuye su lecho vascular, disminuye su calibre, entonces aquí la velocidad va a aumentar porque va a aumentar la fuerza que produce la sangre para poder pasar por ese calibre disminuido. Eso se refiere ¿Dónde estaba? Dice, el caudal sanguíneo es constante. Entonces, siempre la cantidad de sangre, mientras que la persona está en reposo, o también si está también está en movimiento, siempre ese caudal va a ser constante. Pero si es que la viscosidad de la sangre cambia, entonces también va a cambiar la velocidad. Si es que el lecho vascular disminuye calibre, va a aumentar la velocidad. Si es que el lecho vascular aumenta su calibre, entonces ahí va a disminuir la velocidad. ¿Entendés? Entendi, acho que entendi. Es inversamente proporcional a la sección del lecho vascular. Cuanto menor es el vaso, el vaso si se encuentra en estados normales, la velocidad va a ser constante. Sí. Pero si es que hay una disminución del calibre, la velocidad va a aumentar. Si hay un aumento de calibre, la velocidad va a disminuir. Ah, tá. Agora sim. Agora entendi, professor. Agora eu entendi essa questão de inversamente proporcional. Entendi. ¿Entendiste? Aham, agora sim. Agora fechou. Obrigado. Entonces, el estado líquido de los elementos siempre van a depender de la cantidad de moléculas que se encuentran adentro del líquido. Entonces, los líquidos son una materia en un estado físico particular debido a la poca fuerza de atracción entre sus moléculas. Cuanto más moléculas tiene un líquido, más fuerza de atracción tienen esas moléculas, entonces más denso va a volverse ese líquido. Lo mismo va a ocurrir con la sangre. Si aumenta cantidad de elementos en la sangre, va a volverse más denso y la capacidad de fluir va a disminuir. Los líquidos no tienen forma propia, ellos van a adoptar la forma del recipiente que contiene, pero normalmente su volumen es constante. Entonces, densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Entonces, la densidad sería la cantidad de volumen en una sustancia, la cantidad de elementos.
Esta sangre es muy densa. ¿Dónde está mi sangre? Esta sangre es muy densa, muy densa. Entonces su capacidad de fluir disminuye. Podemos ver aquí los diferentes tipos de densidades. Entonces, cuanto más denso va a ir siendo más pesado el fluido. Las características de los fluidos reales son la posición relativa de sus moléculas pueden cambiar continuamente. ¿Qué quiere decir eso? La sangre tiene que tener 45% de hematocrito o elementos celulares y 55% de plasma. Cuando aumenta la cantidad de hematocrito, entonces esta sangre va a quedarse más densa y va a quedarse va a disminuir en cierta forma la velocidad de circulación. Ustedes saben, ¿verdad?, que los hombres tienen más cantidad de células que las mujeres por causa de que ellos tienen más tejido. Personas que viven en una altitud muy alta, también ellos tienen mayor cantidad de células porque ellos precisan de más cantidad de glóbulos rojos para llevar oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando aumenta la cantidad de elementos en un fluido, ese fluido se vuelve más denso. ¿Cierto? Entonces, la posición siempre va a cambiar de acuerdo a la cantidad de moléculas. Cuanto más moléculas tiene un fluido, entonces la velocidad va a ir disminuyendo. Cuanto menos moléculas, la velocidad va aumentando. Ustedes saben que esas personas que tienen presión alta, por ejemplo, se le da aspirina y se le da también, si es que tiene colesterol, se le da elementos que disminuyen los triglicéridos, ¿verdad? Medicamentos. Todo para que la sangre se quede más fluida. Todos los fluidos son comprensibles hasta cierto grado. Tienen viscosidad. Entonces, la viscosidad, ¿qué era la viscosidad, gente? La viscosidad sería la cantidad de elementos que tiene. En la sangre la viscosidad es 0,45 pois. Dependiendo de su viscosidad, ellos fluyen a mayor o menor velocidad. Si un elemento es muy viscoso, fluyen a menor velocidad. Mientras más viscoso es un fluido, fluyen con menor velocidad. Mientras menos viscoso es un fluido, fluyen con mayor velocidad. Entonces, la velocidad depende de la viscosidad del fluido y del tamaño o sea que en cierta tipo el tamaño de la arteria, o sea que el calibre. Si el calibre no pierde si es que el calibre no, o sea que si no hay alteración del calibre del vaso, entonces la velocidad va a ser constante. Pero si es que disminuye el calibre, ahí la velocidad aumenta. Entonces, la velocidad de los fluidos depende de la viscosidad. Una sangre muy viscosa va a tener una velocidad menor. Una sangre menos viscosa va a tener una velocidad mayor. Su viscosidad está en relación con la densidad del fluido. ¿Por qué, gente, va a estar en relación con la densidad? ¿Qué es la densidad? Cantidad de elementos que tiene un fluido. Entonces, cuanto más elementos tiene un fluido,
más denso es ese elemento y más viscoso. ¿Están entendiendo? Densidad es una relación entre masa y volumen. Isso mesmo. La viscosidad es la propiedad de los líquidos de oponer resistencia al desplazamiento tangencial de las capas líquidas dentro de un régimen laminar. Cuanto más viscoso es un líquido, entonces más denso es ese líquido, entonces menos sería su velocidad. Tiene mucha resistencia para poder circular. En pocas palabras, es la dificultad de un líquido para fluir debido al rozamiento interno. Entonces, ¿cómo existe? Tenemos un vaso sanguíneo. El líquido tiene que fluir por el vaso, tiene que viajar por este vaso. Si es muy denso este líquido, entonces va a producir más rozamiento. Va a producir más rozamiento por las paredes, entonces la velocidad es menor. Si el líquido es menos denso o menos viscoso, entonces va a producir menos rozamiento y la velocidad va a ser mayor. Professora, ¿Qué? essa diminuição da velocidade com o aumento da viscosidade do sangue, pode ocorrer uma insuficiência cardíaca? Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca normalmente se produce después que una persona tiene por mucho tiempo hipertensión alta. Entonces el corazón comienza a aumentar en tamaño, una hipertrofia cardíaca, y cuando llega a un punto donde el corazón ya no consigue contraerse, se vuelve insuficiente. Ah, sim. Mas aí, no caso, diminui também a respiração, no caso, a pessoa fica com falta de ar também. Otra cosa que puede dejar también al corazón insuficiente, por ejemplo, son, ¿sabe? Una crianza que no se alimenta, que es anémico. Entonces, si es que llega poco oxígeno a los tejidos, poco nutriente a los tejidos, entonces el tejido tiene que disminuir su trabajo también para poder acomodarse a esa cantidad de nutrientes o oxígeno que viene. Entonces, si es que eso es crónico, si es que pasa mucho tiempo y ese tejido siempre recibe poco oxígeno, poco nutrientes, llega a un punto donde eso se vuelve enfermedad y se vuelve insuficiente. ¿Entendés? Existen varias formas de insuficiencia, pero la principal forma de insuficiencia cardíaca en un adulto es después de tener una hipertrofia cardíaca debido a la hipertensión arterial. Ah, sim. Graças, professor. De nada. Entonces, el líquido, el cuerpo humano sabemos que es 60% líquido. 60% del cuerpo es líquido. Se le conoce como medio interno al líquido extracelular. Entonces, todo ese líquido que se encuentra alrededor de las células se le conoce como medio interno. Entonces, la cantidad
la cantidad de líquido que hay en el cuerpo, los líquidos serían aquí. El líquido de la sangre, el líquido del líquido extracelular y el líquido del líquido intracelular es lo que se va a sumar y dar el agua corporal total. Entonces, el agua que existe en el cuerpo sería todo el agua que está en la circulación, en el líquido extracelular y el líquido intracelular. La homeostasis sabemos que quiere decir a la uniformidad en un entorno siempre cambiante. O sea que el cuerpo siempre tiene que estar en homeostasis, por más que siempre esté en funcionamiento. El cuerpo tiende o busca el equilibrio, ¿verdad? Si nosotros comemos más de cualquier alimento, el cuerpo siempre solamente absorbe lo necesario y el resto desecha. Entonces, el cuerpo siempre intenta mantener la homeostasis, ¿verdad? Que sería el mantenimiento de las condiciones estáticas o constantes en el medio interno. Entonces, cuando el cuerpo pierde la capacidad de mantener homeostasis, o cuando hay alguna patología o alguna enfermedad, es donde va a salir de la homeostasis y va a producirse las enfermedades. Las principales funciones del agua es aportar líquido para las secreciones glandulares. Entonces, las glándulas producen hormonas. Entonces, las hormonas son hechas algunas veces de lípidos, otras veces de proteínas y aminoácidos. Pero siempre se utiliza agua para las secreciones, para que se puedan secretar los elementos. También es solvente de las reacciones químicas inorgánicas del cuerpo. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de solvente en el cuerpo, estamos refiriéndonos al agua. Es el principal medio de transporte. 55% de la sangre es líquido. Es el diluente para la digestión y la absorción de los alimentos. Entonces la saliva y todos los líquidos que se segregan para poder ocurrir la digestión y absorción de los alimentos es principalmente por agua. Es termorregulador porque ayuda a controlar la temperatura. Mantiene la volemia. Volemia sería cantidad de sangre. Mantiene la volemia. Mantiene la presión arterial, mantiene la función renal y la concentración normal de los electrolitos. Entonces, aquí tenemos la distribución de agua corporal en el cuerpo. Se encuentra en los compartimientos de los vasos sanguíneos, líquido extracelular, líquido intracelular. Y estos serían los vasos linfáticos. Entonces aquí hay líquido, aquí hay líquido, aquí hay líquido, aquí hay líquido. La suma de todo esto se le conoce como agua corporal total. ¿Están entendiendo, gente?
Entonces, existe siempre un continuo intercambio de agua y moléculas entre todos los compartimientos. El líquido intracelular tiene 35% del líquido del cuerpo. El líquido intersticial junto con el líquido vascular es 25%. ¿Ustedes recuerdan cuánto por ciento del líquido tenemos en el cuerpo? 60. 60. Entonces, 35% de todo el líquido se encuentra dentro de las células, 17% en el líquido extracelular y en los vasos sanguíneos y en los vasos linfáticos 4 a 4,5%, en los linfáticos 2%. Entonces, la suma de todo esto es igual a 60%. Vamos a deixar por aqui, eu vou continuar amanhã, tá bom? Eu já falei, ou vocês têm alguma pergunta para a gente responder? Não, prof, tá ótimo. Yo tengo una pregunta después que la clase cerrar. Sí, pueden preguntar. Buenos días, profesora. Grato por tu clase. ¿Hoy? Grato por tu clase.